David observaba desde lejos a sus amigos, aquellos que ganaban dinero fácil. Siempre con al menos $5.000 en el bolsillo, vendiendo drogas, mientras se levantaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. La envidia lo consumió. Pensé, estos tipos viven en un lujo natural y aquí estoy yo, trabajando duro. Soy el idiota de la historia. Ese estilo de vida realmente lo atrajo. Recordó un viaje a Las Vegas, donde uno de ellos alquiló una suite de hotel y le entregó $10.000 en efectivo. Eso es lo que quieres, ¿no? Puedes tenerlo. Y allí iban, disfrutando del fin de semana, bebiendo hasta desmayarse, yendo a clubes de striptease, alquilando limusinas y autobuses de fiesta, reservando discotecas enteras. Gastaron sin límites. Les agradaba David porque imponía respeto. Exsoldado, violento cuando era necesario, tenía un aura de autoridad, como si el mundo le debiera algo. Necesitaba ser reconocido. La gente lo admiraba o le temía, y él prefería el miedo. Le gustaba ser el centro de atención, el tipo que siempre tenía drogas, el que las mujeres querían y los hombres querían como amigo. Era el rey del partido. Hasta que, en un instante, todo cambió. David estaba en la ventana cuando algo lo golpeó en el pecho, como un puñetazo invisible. Una extraña sensación se apoderó de él. ¿Qué me está pasando? Fue entonces cuando empezó a expulsar algo, toser, estornudar, como si su cuerpo rechazara una presencia no deseada. Eran demonios que salían de él. La infancia de David no había sido fácil. Vivía con su madre y su hermana en un proyecto de viviendas en Rhode Island, expuesto a un mundo de violencia y abandono. Recordaba pocas cosas buenas. Su madre siempre los dejaba con extraños mientras ella salía a fiestas u otros compromisos. En ocasiones, él y su hermana dormían en la misma cama que ella, rodeados de desconocidos que practicaban sexo allí mismo, mientras los niños intentaban descansar. Una vez lo sacaron de la cama a patadas y cayó al suelo. No había seguridad ni protección. El barrio estaba dominado por pandillas y la violencia era una rutina. Peleas, sangre, amenazas, todo formaba parte de la vida cotidiana. Años más tarde, al reflexionar sobre ello, David se dio cuenta de cuánto le impactaron esas experiencias. Desde niño ya tenía visiones inquietantes. Una vez estaba jugando con una niña llamada Tammy, que empujaba su bicicleta amarilla. Se detuvo de repente, miró hacia el sótano del edificio, una especie de cuarto de lavado, y se quedó helada. Empezó a respirar con dificultad, echando espuma por la boca. David siguió su mirada y vio una figura demoníaca con ojos rojos mirándola. Él la apartó y ella volvió a jugar como si nada hubiera pasado, pero esa escena nunca abandonó su mente. Otro episodio traumático involucró al novio de la madre. El hombre solía sacarlo a pasear, hasta que un día robó algo en una tienda y se escapó, dejando a David solo dentro. El niño lloraba sin parar, hasta que el cajero lo colocó sobre el mostrador y le dio una paleta. Después, la policía se lo llevó a casa en un coche y el novio de su madre acabó detenido. Fueron situaciones que se repitieron en su vida. Cuando tenía 3 o 4 años, sus padres se divorciaron. El padre, consciente del entorno en el que vivía David, peleó por la custodia. Recordaba claramente un día en casa de su abuela, a punto de comer un plato de copos de maíz y agua. El cereal ya estaba viejo y rancio. De repente se abrió la puerta y entró su padre. Sin decir palabra, agarró al novio de su madre y lo arrojó por la puerta trasera. El hombre, aterrorizado, huyó. Luego, el padre tomó el cuenco de manos de David, arrojó el contenido al fregadero y dijo, «Di adiós». Se despidió de su madre y de su abuela y no volvió a verlas durante 15 años. Su padre consiguió la custodia de él y su hermana, decidido a sacarlos de ese lugar. El padre de David era un alcohólico en recuperación. Sabía que necesitaba deshacerse de su adicción para darles a sus hijos un futuro mejor, y lo hizo. No era perfecto, pero hizo todo lo posible para protegerlos. Luego conoció a su madrastra y la familia creció. Tuvo una hija y juntas formaron un nuevo hogar. Pero David todavía era un niño triste que cargaba con un peso invisible. Por la noche oía voces y tenía miedo de dormir. Inventó excusas para permanecer despierto, temiendo lo que podría pasar si cerraba los ojos. No podía hablar de eso con nadie.
Incluso antes de vivir con su madre, ya había sufrido abusos. Un primo llamado Chucky lo sacaba de su habitación por las noches, le tocaba las partes íntimas y lo obligaba a hacerle lo mismo. David reprimió estos recuerdos durante años, pero sabía que algo andaba mal. Más tarde, cuando eran adolescentes, los dos se bañaron juntos y la prima se masturbó en la bañera. Fueron situaciones extrañas, que él no entendió en ese momento, pero que le dejaron profundas huellas. La vergüenza lo acompañaba, aunque sabía que no tenía la culpa de nada. Las noches eran una pesadilla. David tenía terrores nocturnos, se despertaba gritando, con horribles pesadillas. Su padre y su madrastra no sabían cómo ayudarlo. Las hermanas jugaban felices, mientras él estaba sumergido en una tristeza que no sabía explicar. A los 8 o 9 años lo llevaron a un psiquiatra, el Dr. Wall, cuyo nombre quedó grabado en su memoria. Pero ni siquiera las consultas aliviaron lo que llevaba dentro. Trató de hablar conmigo, e incluso le conté algunas cosas, pero probablemente ni siquiera entendía lo que estaba pasando. Nadie sabía del trauma que había experimentado, porque era tan profundo que no podía expresarlo con palabras. Incluso entonces, mi padre siempre estaba enojado. Me gritó y me quedé paralizada, sin saber qué decir. Insistió, vas a decir algo, pero no pude. Estaba paralizado, dominado por el miedo. Esto se repitió durante toda mi infancia, hasta que de repente todo cambió. Mi padre tuvo un encuentro con Dios. Él realmente se convirtió. Nuestra dinámica familiar se ha transformado por completo. Empezamos a asistir a iglesias, a diferentes denominaciones y mi padre empezó a servir. Antes era un hombre violento, alcohólico, cubierto de tatuajes, involucrado con pandillas y motociclistas. Incluso había estado en prisión. Pero cuando escuchó el Evangelio, todo cambió. Conoció a Jesús y nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. Mi padre empezó a amar a la gente, a servir, y vi un cambio genuino en él. En ese momento yo tenía unos 12 o 13 años y participaba en un grupo de jóvenes. Fuimos a un campamento llamado Mount Monadnock, un evento que todavía existe hoy. Entre tantas iglesias y denominaciones que visitamos, mi padre buscaba algo verdadero. Recuerdo a un predicador en ese campamento. Él compartió el Evangelio completo y algo dentro de mí se rompió. Empecé a llorar, incapaz de contenerme. Estábamos en un evento cristiano y la gente alrededor estaba confundida, ¿qué le pasa? Pero lo sabía. Fue el Espíritu Santo tocando mi corazón. Por primera vez sentí verdaderamente el amor de Dios. Ese momento marcó mi vida para siempre. Después de eso, las cosas empezaron a mejorar. Me involucré en el deporte, tuve una vida más estable. Mi padre y mi madrastra, sin embargo, insistieron en que me olvidara de mi madre. Mi padre la despreciaba y, a veces, cuando me miraba, parecía verla. Por eso siempre me trató con más dureza. Me exigía más, era más rígido y eso también me afectó profundamente. A los 16 años ya tenía una convicción espiritual, pero quería vivir la vida a mi manera. Creía en Dios, conocía la Biblia, pero nunca me había rendido verdaderamente. No había tomado una decisión personal. Entonces, cuando obtuve mi licencia de conducir, lo vi como una oportunidad de escapar. Mis padres eran muy controladores, yo vivía castigada, sin libertad. Quería experimentar la vida por mi cuenta. Eso es exactamente lo que hice. Empecé a salir con amigos y pronto me involucré con las drogas, el alcohol y las mujeres. A los 17 años me echaron de casa. Ya no quería seguir las reglas de mi padre. Le dije que ya no aceptaría eso y él respondió, entonces ya no puedes vivir aquí. Salí de casa, dormí en los sofás de mis amigos, viví una vida de fiestas, bebida y drogas, marihuana, cocaína, hongos, todo. Hasta que, a los 18 años, tomé una decisión, voy a alistarme en el ejército. Necesito salir de todo esto, empezar de nuevo. Mis amigos pensaron que estaba loco. Simplemente estás borracho o drogado, dijeron. Pero estaba decidido. Para mí, el ejército fue una oportunidad de dejarlo todo atrás. Y eso es lo que hice. Me uní como soldado de infantería, realicé un entrenamiento básico y me asignaron a la 82ª División Aerotransportada. Fue una experiencia intensa, que me enseñó disciplina,
Pero también me sumergió en un mundo de excesos. Los fines de semana bebía hasta desmayarme, iba a clubes de striptease y vivía una vida de rebelión. El ejército debería haberme ayudado, pero solo avivó mi ira y las heridas que ya llevaba. Son buenos para doblegar a un hombre. Durante el entrenamiento, te desmantelan por completo y luego te reconstruyen de la manera que quieren, obedientes, preparados para matar. Aprendimos a disparar, a avanzar, a luchar. Era eso o morir. Y para mí, esa se convirtió en mi identidad. Serví en Irak con la 82ª División, pero incluso antes de ser enviado, ya había experimentado situaciones traumáticas. Mi ira solo creció. 4 meses antes de cumplir 2 años y medio de servicio, fui expulsado. Me pillaron en una prueba de drogas. Las heridas que llevaba desde pequeña se iban acumulando y no me daba cuenta. Aún así, en momentos de desesperación clamé a Dios y Él siempre respondió. Era como si Él fuera un genio en una lámpara, apareció cuando lo necesitaba, aunque seguía viviendo como un rebelde, sumergido en el pecado, el egoísmo y el orgullo. Ser expulsado del ejército fue humillante. Cargué con esta vergüenza durante mucho tiempo. A los 21 años, mi vida era un ciclo de relaciones fallidas, drogas y más dolor. Rompí corazones y me rompieron el corazón. Mi corazón estaba cada vez más endurecido y no sabía cómo salir de ese hoyo. Tenía poco más de 20 años, y fue entonces cuando conseguí un buen trabajo con mi padre en el sindicato, trabajando como herrero. Al vivir con amigos, la vida se convirtió en una espiral incontrolable. Nuestra casa se hizo conocida como el lugar de fiesta. Todo el mundo se presentó, día y noche, solo bebida, drogas y más drogas. Lo que empezó como diversión pronto se convirtió en algo mucho más oscuro, una gran adicción. Uno de mis mejores amigos y yo nos sumergimos profundamente. Empezamos con Percocet 30, al poco tiempo, heroína. Eso se apoderó de mí. Mientras mis amigos vendían drogas y llevaban fajos de billetes, al menos $5.000 en mi bolsillo, yo me despertaba a las 5 de la mañana para ir a trabajar. La envidia me carcomía. Pensé, estos tipos viven en el lujo, sin esfuerzo, ¿y yo soy el tonto aquí? Quería esa vida fácil y rápida. Quería el dinero, los partidos, el poder. Fue entonces cuando uno de ellos, un narcotraficante mexicano de California, me ofreció una oportunidad. Mi amigo intentó advertirme, ¿estás seguro? Pero no quería oírlo. Por supuesto que sí. Quiero ganar dinero, respondí. Les agradó. No era solo una cuestión de confianza, querían poner a prueba mi lealtad. Un día uno de ellos me llevó solo a Las Vegas. Reservó una suite de hotel, me entregó $10.000 en efectivo y me dijo, si quieres esta vida, es tuya. En ese momento tomé la decisión. Era como si Satanás supiera exactamente dónde golpearme. Sabía que yo había llevado la marca de mi hija desde que era pequeña y ahora lo entendía. Cambié mi alma por dinero. Fue una decisión del corazón, y a partir de ahí todo fue cuesta abajo de una vez por todas. Empecé a trabajar protegiendo a los narcotraficantes. Me querían por una razón, era violento. Exmilitares, populares, siempre dispuestos a luchar. Llevaba un peso sobre mis hombros, como si el mundo me debiera algo. Necesitaba ser reconocido. La gente me amaba o me tenía miedo, y eso me gustaba. Me gustaba que me temieran. Me gustaba ser el centro de atención, el tipo que lo tenía todo, drogas, mujeres, respeto. No fue solo divertido, yo era el duro, el protector, el que garantizaba la seguridad. Y, aunque era un amor distorsionado, era amor. Una satisfacción temporal que llenó erróneamente el vacío que solo Dios podía llenar. Pero huí de él. Me escapaba todo el tiempo. Aún así, a veces iba a la iglesia con su familia. Y allí Dios me habló. David, te amo, dijo. Quería adorarlo, pero la vergüenza me paralizó. ¿Cómo puedo levantar mis manos a Dios? Mírame. Soy repugnante, sucio, lleno de pecado. El enemigo susurró, mira tu vida. No la mereces. Él no te quiere. Y sentí ese conflicto dentro de mí. Tenía tantas ganas de delatarme, pero no pude. Grité en voz alta, Dios, todavía no estoy lista.
Todavía no. Era como si él me estuviera llamando con tanta fuerza que no podía soportar la convicción. Dejé de ir a la iglesia. Ya no podía soportar ese peso. Así que me sumergí aún más profundamente. La adicción me consumió. No podía funcionar sin drogas, sin inhalar pastillas, sin heroína, sin fumar. Pasé años aturdido, viviendo en un ciclo sin fin. En poco tiempo mi vida se convirtió en un torbellino. Gané mucho dinero, compré una casa y comencé a cultivar marihuana para obtener más ganancias. Mis amigos y yo contamos cientos de miles de dólares. Me pagaban para que fuera el hombre de confianza de los narcotraficantes, el tipo al que nadie se atrevía a robar porque yo estaba cerca. Dormía con armas debajo de la almohada. Tenía un aura de peligro que hacía que la gente se sintiera segura a mi alrededor, porque sabían que reaccionaría rápidamente. En las fiestas alquilamos discotecas enteras, pedíamos botellas caras y vivíamos como celebridades. Fumamos marihuana en mitad de la noche, pensando que éramos intocables. Pero en el fondo sabía que estaba cansado. Ya no quiero esta vida, pensé. Y Dios me habló, esto no es lo que planeé para ti. Pero la vergüenza fue mayor. Ahogé su voz con más drogas, más fiestas, más excesos. No podía afrontar la vida que él tenía para mí. Era demasiado pesado. En ese momento yo estaba saliendo con una chica, pero era una relación tóxica, perdida y sin rumbo. Llegué a un punto en el que no podía soportarlo más. Estaba harta de todo. Fue entonces cuando decidí visitar a mi hermana en Texas. Pero ni siquiera podía viajar sin drogas. Intenté contrabandear pastillas en el avión porque no podía funcionar sin ellas. Mi tolerancia era absurda, tomaba 12 o 15 Percocet 30 al día. Una adicción de $500 al día. No debería estar vivo. Necesitaba medicamentos para despertarme y ansiolíticos para dormir. Pasaba la noche y dormía durante el día. Era una vida miserable. Y así fue como logré ver a mi hermana. Pero ni siquiera pude aprovecharlo al máximo. Tan pronto como llegué ya había consumido todas las drogas que traía y pronto comenzaron los síntomas de abstinencia. Mi cuñado incluso intentó ayudarme a dormir, pero no pude. Me quedé despierto durante 3 días enteros, sin poder relajarme, sin poder encontrar una posición que aliviara ese malestar. ¿Qué me está pasando?, pensé. Esto es una locura. No puedo soportarlo más. Era imposible describir lo que era pasar por una abstinencia de esa sustancia. Fue entonces cuando realmente comprendí que tenía un problema grave. Tuve que regresar a casa antes de lo previsto. Esa fue una llamada de atención, pero sabía que no podía parar solo. No tenía fuerzas. Y la situación no hizo más que empeorar. Un día, sentada en el coche, no pude más. Miré al cielo y comencé a orar. Dios, si eres real, y sé que lo eres, ya no puedo vivir así. Quiero parar, pero no puedo. Si todavía me amas y tienes un plan para mí, por favor muéstramelo. No puedo soportarlo más. Esperé. No pasó nada. Continué mi vida como si nada hubiera cambiado. Tal vez he ido demasiado lejos, pensé. Quizás me equivoqué con Dios. Al día siguiente, oré nuevamente. Repetí las mismas palabras: Dios, sé que destruí mi vida. Pero si todavía tienes un propósito para mí, si aparece, te serviré. Simplemente ya no quiero vivir así, pero no puedo parar. Necesito tu ayuda. De nuevo, nada. Al tercer día, salí de casa para encontrarme con un amigo en Florida. Dejé las drogas en casa a propósito. Ya estaba conduciendo cuando una voz dentro de mí me dijo: no regreses. ¿Sigue conduciendo? Detuve el auto y oré: Dios, si eres real, y sé que lo eres, la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No puedo soportarlo más. Necesito que aparezcas en mi vida. No quiero que envíes hombres, porque solo me han decepcionado. Los hombres me han lastimado, han sido hipócritas, han sido débiles. Quiero que aparezcas. Quiero verte. Ni siquiera sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Llegué a casa, fui a la cocina y comencé a comer cereal. Estaba de pie, mirando por la ventana,
cuando de repente algo me golpeó, no físicamente, sino justo en el pecho, como un puñetazo en el corazón. El plato se me escapó de la mano y lo esparció todo por el suelo. ¿Qué fue eso?, pensé, asustado. Empecé a temblar, todo mi cuerpo vibró y caí al suelo sin entender lo que estaba pasando. Entonces me invadió una oleada de lágrimas. Lloré incontrolablemente, caminando por la casa, repitiendo, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? De repente una voz clara respondió dentro de mí, soy lo que soy. Me detuve. ¿Dios? ¿Eres tú? La voz continuó, sí. Me llamaste y estoy aquí. Mi cuerpo todavía temblaba, pero ahora sentí una presencia real. ¿Estás aquí conmigo ahora?, pregunté con incredulidad. ¿Cómo es esto posible? Él respondió, te amo. Tengo un plan para ti. Fue entonces cuando, por primera vez, vi mi pecado tal como era realmente. Vi la suciedad, la destrucción, lo lejos que me había desviado de todo lo que importaba. Me avergoncé, no de mí mismo, sino de quién es Dios, de su santidad. ¿Qué hago ahora, Señor?, pregunté, llorando. Él respondió, dame tu vida. ¿Cómo hago eso?, dije desesperadamente. Y en ese momento sentí que algo entraba en mí, era el Espíritu Santo. Caí de rodillas, temblando, y comencé a pedir perdón. Perdóname por vivir como si no existieras. Perdóname por destruir mi vida, por lastimar a las personas que me rodean. Perdóname por toda esta rebelión. Te lo doy todo. Te serviré. Luego me habló nuevamente, Satanás ya no tiene poder sobre ti. Te usaré. Quiero que le digas a todos lo que he hecho por ti. Tengo un gran plan para tu vida. Mientras hablaba, sentí que algo se movía dentro de mí, como si algo me estuvieran arrancando. La mucosidad empezó a correr por mi nariz y tosía y estornudaba, como si algo saliera de mi cuerpo. Señor, quítame esto, grité. Sabía que él me estaba liberando de los demonios. Salieron de mi boca, por mi nariz, fue una sensación horrible, pero al mismo tiempo liberadora. Él dijo, tu mente ahora es mía. Pagué por ti con mi sangre. Te amo y tengo un propósito para tu vida. Luego ordenó, abre mi palabra. Allí tenía una Biblia que nunca había leído. Lo cogí y pregunté, ¿por dónde empiezo? Él respondió, abre en cualquier lugar. Es toda mi palabra. Yo te guiaré. Lo abrí al azar y llegué a Josué 1, 6-9. Las palabras saltaban de la página, sé fuerte y valiente, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Era como si cada palabra fuera un relámpago golpeando mi corazón. Lloré sobre las páginas, sintiendo que Dios me hablaba directamente. No temas, porque yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo todos los días de tu vida. No dejes que esta palabra se aparte de tu boca, medita en ella día y noche, para que tengas éxito en todo lo que hagas. Fue allí donde algo cambió. La Biblia, que antes era solo un libro, cobró vida. Cada palabra me pareció escrita, en ese preciso momento. Sentí hambre, sed de leer más, de comprender más. Era como si Dios hubiera encendido una luz dentro de mí y ya no quisiera vivir en la oscuridad. Que Él es un Dios que actúa más allá de lo que podemos entender. En ese momento, no sabía exactamente qué significaba esa vara del pastor, pero algo dentro de mí dijo, esto es tuyo. Esto es una señal. Y la cosa no quedó ahí. Dios comenzó a mostrarme cosas que nunca hubiera imaginado. Una noche, mientras oraba, sentí la necesidad de ir a un parque cercano. Cuando llegué allí, vi a un hombre sentado solo en un banco, llorando. El Espíritu Santo me dijo, habla con él. Me acerqué a él, vacilante, y le pregunté si podía orar por él. Levantó la cabeza y, con lágrimas en los ojos, dijo, hoy me iba a suicidar. Pero algo me dijo que viniera aquí. En ese momento supe que Dios me había enviado. Oramos juntos y allí mismo entregó su vida a Jesús. Otras veces era como si viera el mundo con nuevos ojos. Personas que antes pasaban desapercibidas ahora contaban historias que solo Dios podía revelar. En un supermercado sentí un dolor en el pecho cuando miré a una mujer en la fila.
El Señor me mostró que ella estaba luchando contra una enfermedad grave. Me acerqué a ella, le dije que Dios la había puesto en mi corazón y le pregunté si podía orar. Ella empezó a llorar y confirmó todo. Después de la oración, ella me abrazó y me dijo, ¿cómo lo supiste? Simplemente dije, no fui yo. Fue Dios. Pero no todo fue fácil. Muchas veces la gente no entendía lo que me estaba pasando. Algunos pensaron que estaba exagerando, otros dijeron que todo estaba en mi cabeza. En una iglesia, después de orar por una mujer que estaba poseída, los líderes me pidieron que no hiciera más eso allí. Eso no es por hoy, dijeron. Estaba confundido. Pero Jesús dijo que sus discípulos harían estas cosas, respondí. Me miraron como si fuera un fanático. Fue difícil, pero aprendí que no todo el mundo está preparado para ver lo sobrenatural. Aún así seguí buscando. Todas las mañanas, antes de que saliera el sol, me levantaba, leía la Biblia y escribía lo que Dios me enseñaba. A veces eran versos que había leído antes, pero que ahora tenían sentido de una manera nueva. Otras veces, era como si Dios mismo estuviera sentado a mi lado, explicándome cada palabra. Lo anoté todo, como un alumno ante un maestro. Y entonces llegó la llamada. Una noche, mientras oraba, sentí que Dios me decía, ve. Necesitas contarle esto a más personas. Al principio me resistí. Señor, no sé predicar. No tengo educación. ¿Quién me escuchará? Pero él insistió. No se trata de ti. Se trata de lo que puedo hacer a través de ti. Entonces comencé a compartir mi historia en cualquier lugar donde me dejaran hablar, iglesias, parques e incluso las calles. La gente escuchó, algunos lloraron, otros se entregaron a Cristo allí mismo. Así empezó todo. Dios no elige a los capaces, Él empodera a los elegidos. Y de repente me di cuenta de que mi vida ya no era mía. Era suyo. Y cada día era una nueva aventura, llena de desafíos, sí, pero también llena de milagros. Porque cuando realmente te entregas, Dios no solo cambia tu historia, Él la escribe de maneras que nunca imaginaste. Él era el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que salva. Y Él me fue enseñando, día a día, cómo caminar con Él, cómo vivir una vida que agrada al Padre, renovando mi mente a través de la palabra. No sabía mucho acerca de los pastores en ese momento, de hecho, nunca me llevé bien con ellos. Había algo en mí que siempre me preguntaba, Señor, esto no está en la Biblia, esto no está bien. Y fue entonces cuando Dios empezó a enseñarme sobre los falsos maestros y los falsos profetas. Me dio una verdadera lección sobre el tema. La Biblia dice que muchos vendrán en su nombre, y comencé a ver cosas que no había visto antes. Prácticas incorrectas en la iglesia, personas que decían una cosa pero vivían otra. No era el ministerio que yo quería, nunca quise exponer mis errores ni confrontar a nadie. Pero Dios me mostró que no debemos tolerar las obras infructuosas de las tinieblas, al contrario, debemos exponerlos. Antes de conocer a Jesús, odiaba a la gente. Después de que Él me salvó, todo cambió. Ahora amo a la gente. Y cada oportunidad de resistir al diablo, de luchar contra las fuerzas espirituales del mal, era una victoria. Porque nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra las tinieblas de este mundo. Lo entendí. Entendió que mucha gente estaba oprimida, que los cristianos vivían derrotados, deprimidos, cuando debían vivir en victoria. Satanás vino a robar, matar y destruir, pero Jesús vino a dar vida, y vida en abundancia. Entonces, ¿por qué no vivir en esa abundancia ahora? Dios comenzó a enseñarme cosas que nadie a mi alrededor enseñaba. No tuve discipulado, no había nadie a quien imitar. Estuve sola en este viaje, pero el Señor me guió. Me mostró el poder del ayuno, de la oración, de buscar constantemente su presencia. Ojalá mi testimonio hubiera sido diferente, que me hubiera mantenido firme, sin tropezar, sin retroceder. Pero la verdad es que, incluso después de comenzar un ministerio, aún sabiendo que era el plan de Dios para mi vida, permití que el pecado me dominara nuevamente. No fue una salida total, sino una concesión. El enemigo no deja de probarnos. Si no puede impedir que seamos salvos, intenta hacernos ineficaces para el reino. Susurra mentiras, no es tan grave, todo el mundo lo hace,
eres mejor que fulano de tal. Y caí en esa trampa. Comprometí mi fe. Comprometí mi santidad. Y lo peor es que seguí ministrando, predicando, ayudando a la gente, pero viviendo en pecado. Fue una lucha constante, porque sabía que no estaba viviendo como Dios quería que lo hiciera. Me casé con una mujer que era líder de adoración en la iglesia. Pensamos que serviríamos juntas en el ministerio, pero en el camino, ella se involucró con el líder de adoración de la congregación. Nuestro matrimonio duró menos de 3 años y ella me engañó durante la mitad de ese tiempo. Cuando todo salió a la luz, fue como si estuviera viviendo una pesadilla. Peor aún fue descubrir que gente de la iglesia sabía del caso desde hacía un año y nunca me lo dijo. Eso me destruyó. La iglesia fue sacudida, yo fui destruido. Nos divorciamos, volví a vivir con mi padre y me sumergí en un pozo de dolor. Volví a beber, a vivir sin propósito, a hundirme en el pecado. Estaba destrozada, herida, perdida. Pero Dios no me dejó allí. Él es fiel. Él me restauró. Me arrepentí, volví a Él con todo mi corazón y el fuego del Espíritu comenzó a arder dentro de mí nuevamente. Cuando reanudé mi caminata, fue como si todo lo que estaba dormido dentro de mí despertara con más fuerza. Los dones que antes eran tímidos ahora se manifiestan con poder. Una vez más estaba viviendo en lo sobrenatural, teniendo profunda comunión con el Señor, sirviéndole con pasión. Como dijo Pablo, no es con palabras elocuentes que se demuestra el poder de Dios, sino con la manifestación del Espíritu Santo. No se trata solo de hablar, es vivir y mostrar que Él sana, libera y restaura. Si quieres conocer la voluntad de Dios, mira a Jesús. ¿Qué hizo? Sanó, liberó, tuvo compasión. Si preguntas, Señor, ¿es tu voluntad sanarme? La respuesta está en la Biblia, sí, es mi voluntad. Y extendió su mano y sanó. Años después, conocí a otra mujer. Nos casamos y nuevamente pensé que serviríamos juntos en el ministerio. Dios abrió puertas, comenzamos la obra de evangelización y las personas fueron transformadas. Pero una vez más hubo oposición. Los líderes de la iglesia no apoyaron, cuestionaron, como si el llamado no viniera de Dios. Aún así, continuamos. En 2020 tuvimos nuestro primer hijo. Mi esposa, sin embargo, parecía tener una opinión diferente. Para ella, la llegada del bebé significó que el ministerio había terminado. Y que mi vocación ahora era ser padre y esposo. Y simplemente me detuve. Estaba furiosa con Dios. Pensé, ¿es esto a lo que me llamó el Señor? ¿A abandonarlo todo? Recordé los momentos en que Él me usó, las vidas transformadas, y ahora parecía que todo había sido en vano. No pude entender. Después de todo, ¿cómo podría servir si mi propia esposa no me apoyaba? A ella le encantaba lo que hacía, pero quería que yo fuera solo suyo. Y quería ser padre, quería cuidar de mis hijos, eso también era importante. Pero había algo dentro de mí que no se apagaba, un fuego, una urgencia de orar por la gente, de compartir el Evangelio. Era un llamado que no podía ignorar, por mucho que intentara escapar. Y luego vino el conflicto. Nuestra relación se deterioró. Lo teníamos todo, nos mudamos a Carolina del Norte, compramos una granja, tuvimos 2 hijos, una hijastra, un hijastro, una gran familia. Desde fuera parecía el sueño americano. Pero por dentro estábamos destrozados. Peleábamos constantemente. Siempre terminaba saliendo de casa y las discusiones giraban en torno a lo mismo, mi vocación. No quiero entrar en detalles, pero fue agotador. Hasta que, hace 10 meses, todo se vino abajo. Después de otra pelea tonta, sin trampas, nada serio, solo pequeñas cosas que se acumularon, me echó de la casa. Yo quería volver, pero ella me impuso condiciones, necesitas cambiar, necesitas esto, necesitas aquello. Me quedé en un hotel, demasiado avergonzado para contárselo a mi familia. Mónica y yo estamos peleando otra vez, pensé, imaginando lo que dirían. Pero Dios me presionó para que hablara. Se lo dije a mi padre y él me dio la bienvenida. Fue entonces cuando me di cuenta, yo también estaba separada de Dios. ¿Roto? Devastado. No sabía qué hacer. Tenía una familia, 2 hijos pequeños y me sentía perdida,
como si estuviera en el mismo lugar que hace años. Entonces, un día, una mujer, pastora asistente en una iglesia local y amiga de mi hermana, se me acercó. ¿Estás bien?, preguntó. ¿Puedo orar por ti? Y comencé a llorar. Eso era todo lo que necesitaba, alguien que me viera e intercediera por mí. Ella oró y luego me preguntó, David, ¿hay algo de lo que debas arrepentirte? Fue entonces cuando me di cuenta, estaba enojado con Dios. Enojada porque me llamó, porque tenía un plan, pero nada parecía encajar. Lo lamenté. Yo perdoné. Y en ese momento sentí una restauración. No fue magia, pero algo dentro de mí se iluminó nuevamente. Empecé a ir a la iglesia poco a poco. Mi padre reunía gente en casa los domingos por la noche, pero yo me escondía en mi habitación. No quería lidiar con nada de eso. Estoy pasando por muchas cosas, pensé. Pero Dios me estaba restaurando. Y verás, no había ministrado a nadie en 3 años. 3 años de vivir en automático, trabajo, hogar, animales, hijos, esposa, y nada más. Hasta que el Señor empezó a recordarme quién era yo. Me recordó el llamado, la promesa de que Él no me había olvidado. Esos 3 años no fueron de abandono, sino de preparación. Dios me estaba posicionando para lo que vendría después. Y no sabía si podría manejarlo. Estaba reajustando mi vida, mis prioridades, pero para ello necesitaba separarme. Señor, ¿qué hago? ¿Me voy a casa? Y la respuesta fue clara, manténganse separados. Simplemente sepárense. Y obedecí. Durante ese tiempo me encerré en mi habitación y me sumergí en la palabra. Renové mi mente, recordé nuevamente las Escrituras, el llamado de Dios. Me deshice de todo lo que me distraía y busqué nuevamente su corazón. Y entonces empezó a hablarme. Comenzó a moverse en mi vida de maneras que no esperaba. En el trabajo, Dios me llevó a orar por la gente. En Walmart, Él me dio palabras de conocimiento. El Espíritu Santo me dijo una vez, ese hombre de allí, hace 5 meses, era un criminal. Clamó a mí y yo lo salvé. Prometió que me serviría, pero no lo cumplió. Le di un trabajo, bendije su vida, pero se olvidó de mí. Ve y habla con él. El hombre era grande, debía tener unos 60 años, fuerte. Su nombre era Tito. Fui hacia él y le repetí exactamente lo que Dios me había dicho. Quedó impactado, comenzó a justificarse como si estuviera hablando con el mismo Dios. Hermano, solo te digo lo que dijo el Señor. Él te ama y quiere que cumplas el ministerio que te dio. Puso más excusas, pero al final preguntó, ¿puedes orar por mí? Orar. Y cuando terminé, me fui pensando, wow. Eso fue increíble. Y la gente alrededor miraba, como si no supieran lo que estaba pasando. Comencé a ministrar donde quiera que estuviera. Y los domingos por la noche, cuando mi padre reunía al grupo, yo iba. Dios me dio una palabra y la compartí. Luego oró por el pueblo. Y el Señor empezó a utilizar los dones que estaban latentes. La gente fue liberada, curada, tocada. La noticia se difundió. Venid y orad por fulano de tal, dijeron. Y me iba. Fue como si, de repente, todo lo que había sido interrumpido volviera, pero de una manera más profunda y madura. Dios no solo me estaba restaurando, Él me estaba refinando. Y supe que incluso en la separación, incluso en el dolor, Él nunca me había abandonado. Me estaba preparando para algo más grande. Y la gente empezó a enterarse de lo que estaba pasando. De repente, el grupo creció, más de 40 personas empezaron a venir los domingos por la noche. Compartí una palabra, otros también trajeron sus testimonios, y sucedió algo extraordinario. Lo que yo comencé a decir, otros lo completaron, y eso habló al corazón de todos. Fue un encuentro de oración con la palabra, un lugar seguro donde la gente se abrió. Incluso aquellos que habían sido cristianos durante décadas y nunca se habían dado cuenta de que necesitaban liberación. Fue entonces que comencé a enseñar acerca de lo que las Escrituras dicen acerca de la liberación. Como un cristiano puede ser oprimido pero no poseído, y como hay una diferencia entre alma y espíritu. El Espíritu Santo habita en nosotros, pero las emociones heridas, las puertas abiertas por el trauma, pueden dar paso a influencias malignas.
si no cerramos estas lagunas, si no perdonamos, si no violamos los derechos legales que utiliza el enemigo, la opresión persistirá. Y el Señor empezó a darme entendimiento sobre esto, como si una revelación tras otra saliera a la luz. La gente escuchaba y decía, sí, necesito esto. Necesito esto. En uno de esos momentos sentí el llamado a ayunar. En el segundo día de ayuno, mientras buscaba al Señor en oración, le pregunté, Señor, ¿hay algo que quieras que haga mañana? Y él respondió, con una claridad que no dejaba lugar a dudas, vete a Aberdeen. No lo cuestioné. Fue. Una vez allí, comencé a trabajar en evangelización con mi hermana y algunos amigos. Distribuimos comida, Biblias, oramos por la gente. Dios tocó vidas allí y supe que estaba en el centro de su voluntad. Una mañana el Señor me dijo, esta noche quiero que tengas una noche de adoración. Era sábado por la mañana y esa misma noche se presentaron más de 40 personas. Fue un tiempo de adoración, oración y quebrantamiento. Entre ellos llegó una joven pidiendo ayuda. Había oído hablar de lo que Dios estaba haciendo allí y sabía que necesitaba algo. Mientras ministramos a ella, otras mujeres se acercaron, una de una iglesia local y otra que había orado por mí antes. Empezamos a hablar de influencias espirituales y de repente, esa joven manifestó una presencia maligna. Ella comenzó a retorcerse en el suelo y nosotros, en el nombre de Jesús, comenzamos a orar por la liberación. Fue intenso. Ella gritó, arrancó la hierba y su marido, asustado, observó todo. Pero allí, en ese momento, fue liberada. Y no fue solo ella, su madre, su hermano, toda la familia comenzó a experimentar la libertad. Todo porque Dios me había dicho, hazlo esta noche. Historias como estas se han multiplicado en mi vida. Hace 2 meses, mientras trabajaba, sentí que el Señor quería aislarme aún más. Me llevó al salir del trabajo para ir a una gasolinera, donde sabía que conocería a una mujer que había visto antes. Ella estará allí, me dijo el Señor. Dejé el trabajo, fui allí y ella apareció. Su rostro estaba cerrado, inexpresivo, como si cargara con años de dolor. Hablé de lo que Dios había puesto en mi corazón, de los muros que ella había construido, de las heridas que le impedían escuchar su voz. Ella estaba sorprendida. ¿Cómo sabes eso?, preguntó. Y entonces el Señor me reveló, he estado hablando con ella, pero ella no me escucha. Los muros de su corazón son demasiado altos. Por eso tuve que enviar a un extraño para mostrarle cuánto la amo. Estos son los momentos en los que me doy cuenta de que Dios está actuando de maneras que, a los ojos humanos, no tendrían sentido. Si miraras mi vida, la separación, la distancia de mis hijos durante la semana, las luchas, dirías, ¿cómo podría estar Dios en esto? Pero es precisamente en este lugar de quebrantamiento donde Él me está refinando. Estoy en un tiempo de consagración, donde todo lo que no era suyo está siendo roto. Las máscaras, las estrategias que utilicé para evitar el dolor, los pequeños agujeros que me robaron durante años, todo está siendo arrancado. La Biblia dice que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, quedará solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Muchos de nosotros vivimos atrapados en nuestro propio caparazón mientras el Espíritu Santo clama. Pero no podemos abrirnos paso porque el hombre exterior aún no ha muerto. No nos negamos a nosotros mismos, no tomamos la cruz, no perdemos la vida para encontrarla. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es lo que representó para mí la separación, el aplastamiento, la presión, la muerte del viejo. Dios está exponiendo todo lo que me robó durante años, las heridas, los patrones, las mentiras que creía. Hace 2 meses dejé mi trabajo para dedicarme de lleno a buscar al Señor. Y aquí es donde estoy ahora, esperando en Él, confiando en Él, pero sin quedarme quieto. Porque esperar no es inactividad, es movimiento dentro de su voluntad. Estoy sirviendo, ministrando y amando a la gente. Mi fe ha crecido y hoy vivo en total dependencia. Sin Dios, no soy nada. Fuera de Él no puedo hacer nada. Y eso no es fácil. Morirte a ti mismo duele. La presión, el aplastamiento, no son agradables. Pero son necesarios. Jesús fue aplastado para que pudiéramos tener nueva vida.
Se hizo pecado por nosotros, envió el Espíritu Santo para que pudiéramos vivir en santidad. Lo viejo murió para que pudieran hacer lo nuevo. Y eso es lo que Dios está haciendo en mí y en todos los que se entregan a Él. La cruz viene antes que la corona. La muerte precede a la resurrección. Y, al final, lo que parecía una pérdida resulta ser la mayor ganancia. Crece. Como cuerpo de Cristo, hemos perdido esto de vista. Hoy en día, el 60% de la Iglesia lucha contra la depresión, la ansiedad, las enfermedades mentales y muchas otras cosas porque cedimos. Estamos apreciando nuestros pecados. Estamos de acuerdo con el diagnóstico. Estamos de acuerdo con la gente. Ya no estamos de acuerdo con Dios. Y siento un peso en mi corazón al recordar quién es realmente Dios, cuál es su voluntad para nuestras vidas. Su primera voluntad para todos nosotros es ser conformados a la imagen de Jesús. No podemos perder esto de vista. Eso lo perdimos. Perdimos el foco. No os conforméis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Necesitamos hacer esto. Él no lo hará por nosotros. Pero Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo. Ahora me corresponde a mí renovar mi mente y recuperar lo que el enemigo todavía me roba. Hay tantas lecciones preciosas en lo que compartiste, David, y en el lugar donde te encuentras, este proceso de consagración. Aprecio profundamente a dónde has llegado. Antes hablaste sobre desarrollar el carácter para llevar lo que Dios tiene para ti, y parece que ahí es exactamente donde te encuentras ahora. Es pesado. Pero es un buen lugar para estar. Es bueno. Necesitamos estar vacíos para que Él nos llene. Veo a Cristo en ti, en esa humildad de volver a lo que había perdido durante tanto tiempo, la palabra. Jesús es la palabra. Y vuelves a Él para renovar tu mente. Incluso cuando la vida es difícil, te aferras a la palabra, que es Jesús en ti, la esperanza de gloria. Qué hermosa imagen, ángeles ministrando respuestas mientras profundizas en las Escrituras. He escuchado tantas historias de ángeles guardando la palabra, porque es todo lo que queda. Todo lo demás pasará, pero la palabra, y la palabra es Jesús, permanece para siempre. Amén. Y lo más hermoso de esto es que estoy viendo a otras personas caminar en su propósito y llamado. Veo a mi Padre resurgir, veo a aquellos a quienes hemos ministrado darse cuenta de que son llamados y elegidos. No es solo para gente especial. No soy especial. Todos somos creyentes, todos llamados a esta intimidad con el Espíritu Santo. Y es hermoso ver a otros apropiarse de esto, recibirlo. Porque Jesús dice, mi deseo es que deis mucho fruto, fruto que dure. Pero para hacer esto, necesitas permanecer en Él. Permaneced en mí, y yo permaneceré en vosotros. Como un pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y el fruto será evidente, en el amor que nos mostramos unos a otros, en la compasión que sienten las personas cuando nos acercamos a ellas, en la verdad que brilla a través de nuestras palabras. Pero también está la otra cara, hay que podar las ramas que no dan fruto. Y eso duele. Pero es necesario. Y es hermoso, David, saber que estás en este proceso, esperando en el Señor. Ahí es exactamente donde Él te quiere. Mencionaste que no has visto a tu madre desde hace 15 años y que estás separado de tu esposa. ¿Qué dice tu corazón sobre estas dos situaciones? En el caso de mi madre, en 2020 la dejé volver a mi vida. Cuando nos volvimos a encontrar, se dio cuenta de todo lo que yo recordaba de mi infancia. Estaba avergonzada, casi negándola. Pero yo le dije, mamá, te perdono. Y de hecho hice las paces con ella. Las cosas mejoraron, hasta que le diagnosticaron cáncer de mama en etapa avanzada. Los médicos le dieron solo 3 meses de vida. Ella falleció poco después de su reconciliación. Pero tuve la oportunidad de despedirme, de decirle que la amaba y la perdonaba. Encontré la paz. Con mi esposa la situación es diferente. Todavía estamos separados y no sé cómo será la restauración. No sé qué hará Dios. Creo en los milagros, creo que todo es posible. Estoy en este lugar de confiar en Él, pero no tengo idea de cómo será. No sé si habrá reconciliación. No sé qué saldrá de esto.
Lo que sé es que tengo compasión, que la amo y que vivo el día a la vez. Gracias por sus oraciones por mí, ella y nuestra familia. Gracias por compartir tu historia de manera tan transparente. Ella ministró profundamente a mi esposo y a mí. Dijiste que servimos a un Dios sobrenatural, y eso es muy cierto. Para terminar, David, ¿nos bendecirías con una oración de tu corazón? Señor, le agradecemos inmensamente esta oportunidad. Te damos gracias por la cruz, Señor. Te damos gracias por la sangre, tan preciosa, tan potente, tan poderosa. No solo nos has reconciliado con el Padre, sino que también has destruido el poder del pecado en nuestras vidas. Destruiste todas las obras del diablo. Ayúdanos a comprender la grandeza de lo sucedido en la cruz, para que podamos caminar en plenitud de vida, en comunión contigo. Pido por todos los que están escuchando, por aquellos que se encuentran en lugares de separación, de depresión, de confusión, de ansiedad, de desesperación, o incluso luchando con el pecado y cansados de él. Que vuelvan a clamar a ti. ¿No estás enojado? Acércate a ellos, Padre. Estamos desesperados por ti, Jesús. Que haya ahora una santa desesperación en los corazones, una desesperación por la libertad, una desesperación por ti. Anduvisteis haciendo el bien, sanando a todos, expulsando demonios. Fue tu voluntad predicar la buena nueva a los pobres, abrir los ojos de los ciegos. Entonces, declaro que toda depresión, toda ansiedad, debe inclinarse ante Jesús. Porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Que vivamos de una manera digna de nuestra vocación, empezando por mí. Nos has dado al Espíritu Santo como nuestro ayudador, nuestro abogado. Despierta en nosotros, Padre, un deseo ardiente por tu palabra, un amor por las personas, un corazón para ver liberados a los cautivos. Que seamos vulnerables, transparentes, dispuestos a admitir incluso nuestra incredulidad. Como aquel padre que dijo, yo creo. Ayúdame en mi incredulidad, ayuda nuestra incredulidad, Padre. Que caminemos en la verdad, alineando nuestras vidas con tu palabra y no dejando que nuestras experiencias definan quién eres tú. Te damos gracias y te alabamos por esta oportunidad, a través de este canal de comunicación, Padre. Que, en todo lo que digamos o hagamos, tu nombre reciba toda la gloria y todo el honor que solo a ti te pertenece. Que cada palabra dicha, cada oración elevada, cada acto de fe presenciado sea un reflejo de tu grandeza y no de nuestro esfuerzo. Que tu Espíritu nos recuerde constantemente que sin ti no somos nada, pero en ti todo lo podemos. Que nuestra voz sea solo un instrumento en tus manos, y que tu poder se manifieste de manera sobrenatural, para que los corazones se transformen y los ojos se abran a tu verdad. Nos entregamos a ti este momento, Señor, y declaramos que todo honor, toda gloria y toda alabanza es tuya, ahora y por siempre. En el nombre de Jesús, amén.